Venga, más, vamos a abrir en 1 Timoteo 3 nuevamente. Y vamos a leer el versículo número 14 y 15. Dice de esta manera la escritura: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén, mis hermanos. Oremos al Señor para que nos conceda así de su ayuda. Señor mío, ciertamente, Padre, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, y los hombres ciertamente se han hecho sus dioses, mas no eres así tú nuestra porción, el Dios vivo y verdadero. También te bendigo, mi Señor, pues nos concedes alabarte, bendecir tu nombre por ser tú el único Dios y nosotros ser pueblo tuyo también. Y ahora también te ruego que tú nos concedas de tu bien, de tu ayuda, nos edifiques en la meditación de tu palabra, nos concedas buena meditación, mi Señor, y seas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Así te ruego este bien, Padre, por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor amado nos ha concedido estar meditando en cuanto a su casa, que es su iglesia, dice aquí, la iglesia del Dios viviente. Y como también las profecías hablaban en cuanto a esta casa, acerca de la casa que hizo nuestro hermano Moisés y también la que edificó Salomón para Dios. Y como estas eran una sombra también de la iglesia o de nosotros. Y también lo que profetizó nuestro hermano Ageo y todas esas escrituras que hemos estado viendo de cómo la iglesia son los creyentes, no una edificación, cómo la iglesia se reunía en casas, no tenía necesidad de alguna edificación como hoy en día muchos tienen necesidad para poder recién llamarse iglesia o comenzarse a reunir o ser algo constituido como ellos le puedan llamar. Y también cómo la iglesia era conocida por el lugar en el cual estaban o se congregaban, es decir, en la ciudad donde se reunían o al cual pertenecían reuniéndose. Así era conocida la iglesia por esa ciudad, esa región, o aún podríamos decir el país también. Entonces estas cosas hemos estado meditando y quiero que meditemos en una más, amados míos, porque es importante esto. Y sobre todo en este tiempo en el cual el Señor ha hecho sus juicios en el mundo y muchos que se llaman cristianos o se llaman iglesias han dejado de reunirse. Han estado algunos están de acuerdo con las cosas que los gobiernos han tomado, de cerrar aún sus locales y que no se puedan reunir por medidas sanitarias. Ya hemos hablado también acerca de esto, que no es ninguna obra de misericordia del gobierno. Otros también, llamándose iglesia o llamados cristianos, unos meses, un mes y medio han estado allí, ¿no? Por este mismo asunto, de acuerdo con eso, pero ya como que no ven bien que el gobierno abra algunos tipos de negocios o empresas y que a las iglesias, ellos llamándole así a los lugares donde se reúnen ellos, se mantengan cerradas, no las abran. Cuando ya hemos meditado también que la iglesia es una nación la cual opera no conforme a las leyes de el distrito o la nación donde se encuentre, sino conforme a las leyes que Dios le ha dado como nación. Así que aunque ellos reclamen, al no tener entendimiento de que la iglesia no depende del Estado ni de ninguna autoridad en esta tierra, van a seguir así.
y van a esperar a que el Estado les pueda dar la apertura, y si les da la apertura, cumplir con los protocolos de 1 metro de distancia y todas esas cosas, ¿no? Pero mientras tanto, ellos dicen, la iglesia aún está cerrada. Ahora, esto también es maldad si es que ellos son verdaderamente iglesia de Dios. Nuevamente, muchos no lo son. Podrían haber creyentes en esos lugares seguramente, pero hermanos míos, esto hacen ellos porque no han entendido ciertamente al Dios de las Escrituras y no tienen entendimiento de lo que Dios ha dicho acerca de las reuniones de su pueblo, de su iglesia. Entonces quiero que vayamos a Éxodo nuevamente en cuanto a esto. La iglesia no funciona o se reúne o hace cultos a su Dios, servicios a su Dios, dependiendo de lo que el gobierno diga. No depende eso del gobierno ni de una pandemia. Y mi hermano Eder lo mencionó en una de las enseñanzas, también quiero que lo recordemos. Entendemos que este juicio ha sido enviado por nuestro Dios. Ahora, estos evangélicos no han entendido esto. Pero miren esto, mis hermanos. El Señor ha enviado esta pestilencia contra los pecadores, contra los impíos. ¿Acaso el Señor no tenía en consideración que las naciones o las autoridades de las naciones iban a decir a las congregaciones que cierren sus locales para que no se reúnan? ¿Acaso el Señor no conocía eso de antemano? Completamente. Entonces tendríamos que decir que se le escapó de la mano, que ahora las iglesias están cerradas y no se pueden reunir, y que, oye, no lo previó así desde antes. En ninguna manera. Él envió esta pestilencia y él sabía que sus santos se iban a seguir reuniendo, que eso no iba a impedir que sus santos se reúnan, porque el pueblo que conoce a su Dios conocerá que esta plaga ha sido enviada contra los pecadores y no contra ellos. Y la iglesia se va a seguir reuniendo. ¿Por qué? Porque como hemos visto la doctrina ya, la iglesia no va a necesitar de esos locales. Se puede reunir en las casas. Y puede seguir ese ejemplo de los apóstoles. Entonces, amados míos, miren cómo las escrituras y la doctrina de los apóstoles y profetas derriba todas esas cosas que hoy en día los hombres han edificado y por las cuales no pueden seguir funcionando según ellos como iglesia. Pero nuestro Dios tenía desde antes entendido que las autoridades iban a mandar a cerrar muchas cosas o todo en el país, pero la iglesia iba a seguir reuniéndose, porque nuestro Dios es sabio y eso no le iba a tomar por sorpresa. Éxodo 7. Vamos a leer versículo 14 al 16. Recuerden, nuestro Dios levanta a Moisés para enviarlo delante de Faraón y que saque a su pueblo de Egipto. Y en varias ocasiones le dice estas palabras a Faraón que vamos a leer aquí. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. La obra poderosa de salvación que el Señor iba a hacer con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, era con un propósito. ¿Cuál? Sacarlos de allá para que les sirvan a Él en el desierto, dice aquí. Y claro, ese servicio a Dios no se iba a acabar en el desierto, sino que iban a ser llevados hasta la tierra prometida y allí iban a servir también a Dios. Pero tengamos en cuenta esto, mis hermanos, porque esto también es bueno que nosotros lo recordemos, porque somos la iglesia. Y el Señor nos ha sacado de este mundo, ¿para qué? Semejante a ellos que los sacó de Egipto, para que les sirvamos. Vamos a leer el capítulo 19
en el capítulo 19 de Éxodo. Hemos leído ya esta escritura también, pero la volveremos a leer. Versículo 3 al 6 vamos a leer. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, ya los sacó de allá, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ellos les serían un reino de sacerdotes. Y por las escrituras, mis hermanos, entendemos que los sacerdotes, ¿qué eran? Los sacerdotes eran quienes servían a Dios. Era quienes Dios había escogido para servirles. Y aquí no habla específicamente de la tribu de Leví, sino que todos ellos, como nación, como reino, les serían un reino de sacerdotes, es decir, gente que le iba a servir a él, que le iba a servir a su Dios. Las demás naciones tenían sus sacerdotes y servían a sus dioses. El Dios verdadero iba a tener un reino, un pueblo, una nación, quienes todos ellos serían sacerdotes, es decir, le iban a servir a él. Claro, ya cuando el Señor los separa en tribus y les dice quiénes iban a servir en el tabernáculo, en el templo, toma solamente a los de Leví, y de los de Leví toma a Aarón, a la casa de Aarón, para que ingresen a hacer los sacrificios conforme él les señaló. Sin embargo, toda la nación sería un reino de sacerdotes, porque todos le servirían a él. Y, mis hermanos, el Señor les dio a ellos fiestas, solemnidades, convocaciones, como vamos a leer en las Escrituras, por medio de las cuales iban a servir a Dios. Y quiero que leamos en Levítico 23. Levítico capítulo 23. Vamos a leer todo el capítulo. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, a las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Fiestas solemnes, las cuales se proclamarán como santas convocaciones. Fiestas, festividades, alegría y solemnidad, de dignidad, de respeto, de reverencia. Eran fiestas dignas, las cuales debían tener en reverencia y las cuales llamarían, dice, santas convocaciones. Es decir, iban a ser convocados o llamados para esas fiestas solemnes. Y serán estas, les dice, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y va a decir, ¿cuándo? De cada uno. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Miren, la Pascua
que también está allí incluida la fiesta de los panes sin levadura. Se iban a llamar estas santas convocaciones, fiesta solemne. Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. La fiesta de las primicias. Entonces, a partir de allí contarían 7 semanas. Y debían cumplirse 50 días. Dice: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Versículo 16. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Ven? La de las primicias y a los 50 días lo que también conocemos como Pentecostés. Versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Otra solemnidad u otra convocación. En el mes 7º, el 1 día del mes, la de las trompetas. Versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Miren, en cuanto a esta convocación, ¿cómo habla? El que no se afligiere será cortado, es decir, será muerto. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: otra fiesta más. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes 7º
será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, da todas estas festividades, estas convocaciones, o santas convocaciones como le llama. Versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones. Miren, le llama a estas fiestas a Jehová santas reuniones, las cuales debían ser convocadas. Es decir, el pueblo debía celebrar estas fiestas a Jehová. Jehová los había librado y los había salvado para que les sirvan. Y les da particularmente estas fiestas en distintos tiempos del año para que les sirvan. Para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, versículo 37, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Miren, hermanos míos, todas estas santas convocaciones, estas fiestas solemnes, las iban a celebrar a Jehová. Aparte de los días de reposo, cada semana. Y también de las ofrendas voluntarias, de los votos, de sus sacrificios, cada uno de ellos, que podía ser cada día. Había también sacrificio continuo, cada día. Es decir, hermanos míos, el pueblo estaba en constante servicio a Jehová. En constante servicio a Dios. Habían santas convocaciones para todos, pero aparte cada uno tenía su ofrenda voluntaria, su sacrificio. Levítico habla cuando alguno pecare, o cuando alguno pecare por hierro, presentará. O sea, había constante servicio a Dios. Versículo 39, vamos a terminar de leer el capítulo. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces les da estos estatutos, estos mandamientos para que sirvan a su Dios. Números capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Miren, las trompetas iban a servir para hacer convocar a la congregación. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Al tabernáculo podían entrar solamente los levitas, pero iban a estar delante de Dios, porque en el tabernáculo se manifestaba la presencia de Jehová. Entonces, al tocar la trompeta, ¿qué debía hacer el pueblo? Salir a la puerta del tabernáculo de reunión. Como dice aquí, los iba a reunir, los iba a convocar para ello. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel,
Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Ven? Había una manera de tocar esas trompetas y los que iban a oír iban a saber que debían hacer tal o tal cosa. En este caso, iban a tocar para reunir la congregación, mas no con sonido de alarma. Versículos 9 y 10 finalmente. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, ya hemos leído cuáles eran, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, tocaban las trompetas y el pueblo se reunía. Y en el día de las solemnidades también las tocaban. Entonces el pueblo sabía que había fiesta a Jehová, lo conocía. Deuteronomio 12. Y vamos a leer desde el versículo número 1. Dice, vamos a leer hasta el versículo número 28. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ya hablándole cuando estén en la tierra. Ese lugar donde Él escogiere poner su presencia, allí van a subir. Y dice la Escritura, versículo 6. Y allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Miren, ahora encierra alguna de estas cosas al lugar del cual Jehová haría morar su presencia, el lugar de su reposo. El tabernáculo en aquel tiempo, que luego sería el templo de Salomón. Y allá iban a ir e iban a traer sus sacrificios, sus diezmos, las ofrendas elevadas de sus manos, las primicias, todo lo que él indica aquí. Versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y ahora oigan esto.
y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Miren, se alegrarán delante de Jehová. Por eso, el día de vuestra alegría, fiesta solemne, leímos también. Iban a traer sus ofrendas, sus votos, sus sacrificios a la casa de Jehová. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. Puedes hacer esto en tus poblaciones, según tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. ¿Ven? Tú puedes comer carne en tus poblaciones, con tal que no comas la sangre, pero de esto, de tus ofrendas, de tus diezmos, de tus holocaustos, de tus votos, dice, no harás así, sino, versículo 18, que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Donde tú vivas, puedes comer carne, pero cuando alguno de esas cosas sean voto, holocausto, ofrenda, sacrificio para Jehová, no la vas a comer allí. Ve al lugar que Jehová tu Dios escogiere, tú, tu hijo, tu hija, y allí ofrécelo, y allí lo comerás. Esto, hermanos míos, solamente para mencionarlo ahora, derriba lo que hoy en día muchos hombres dicen: no, yo soy la iglesia y yo no necesito reunirme con otros para hacer la iglesia, yo me puedo reunir solo, dicen ellos. No. La casa de Dios son los creyentes, la iglesia. Y era el lugar que Dios había escogido. Y hacia allá debían ir para ofrecerle su servicio a Dios. Entonces no es como los hombres dicen, no. Hoy en día dicen también los hombres, no, estamos en nuestras casas, pero de nuestras casas servimos a Dios. No, tampoco. Dios había hecho un lugar al cual debían subir para adorarle a Él. Vamos a terminar de leer hasta el 28. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así lo podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ella. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su sangre. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido, y ofrecerás tus holocaustos. Nuevamente lo repite, mis hermanos. La carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Ven, hermanos míos, había un lugar que Jehová había escogido,
Y allí debían traer todas estas cosas que menciona aquí en Deuteronomio. Si querían comer carne conforme a su deseo, lo podían hacer en sus poblaciones. Pero lo que habían apartado para ofrecérselo a Dios, eso en el lugar que Jehová escogió. Éxodo 10. Y hay otra escritura donde dice, 3 veces al año se presentará todo varón ante mí. Así el Señor hablando todas estas cosas, instruyendo al pueblo para que vayan y les sirvan en el lugar que Él había escogido. Éxodo 10. Faraón le dice en esta ocasión así a Moisés, versículo 8 y 9. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Miren, hermanos míos, hace un momento leímos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aquí Moisés a ese servicio le llama ¿cómo? Fiesta solemne para Jehová. ¿Ven lo que hemos leído? Lo que dijimos. El servicio a Dios era fiesta solemne, las santas convocaciones, las reuniones del pueblo, como ya leímos en Levítico, aparte de todos sus sacrificios que cada uno iba a hacer a Dios. Y debían traerlo al lugar que Jehová había escogido para poner allí su nombre. Y así también, fiestas solemnes, santas convocaciones le llaman otras escrituras. Isaías 1, miren. Isaías 1, vamos a leer desde el versículo 10 al 14. A esas convocaciones se les llama fiestas solemnes. A esa reunión del pueblo delante de Dios, fiestas solemnes, convocaciones. Del Isaías 1, 10 al 14 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Miren, delante de mí. Ofrecían estas cosas delante de Dios. Claro, aquí le está hablando como que Dios estaba rechazando eso, pero se hacía porque Dios lo había mandado, pero lo estaban haciendo mal. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y añade aquí una fiesta, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí le llama también convocar asamblea. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y vamos a leer también en Joel. En el libro de Joel. Entonces tenemos santa convocación, fiesta solemne, la reunión del pueblo, convocación de asamblea, que tiene que ver con todo eso, con reunir al pueblo de Israel para servir a Dios, para servir a su Dios. Joel capítulo 1, versículo número 14 también dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos. Miren cómo le llama aquí, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová.
capítulo 2, versículo 16. Dice, reunid al pueblo, ven, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces, reunid, convocar, convocación, asamblea, reunión del pueblo, fiesta solemne, todas tienen que ver con servicio a Dios. Y así le llamaba la Escritura a las reuniones del pueblo para subir a adorar o a servir a su Dios. Así le llamaba. Y Dios lo había mandado. Esto se debía hacer. No debían faltar a ello. Y eran días de alegría, aunque en Joel habla de lamento por cuanto habían pecado, pero eran días de alegría. Miren Salmo 81. Salmo 81. El versículo 1 al 5. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Ven lo que leímos? Tocad la trompeta en el día de nuestra fiesta solemne, lo que leímos en Números. ¿Por qué? ¿Por qué debían hacer así? Y había arpa deliciosa, salterio. Era fiesta de alegría. Dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Y el versículo 5 dice, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. ¿Ven? Mandamiento, ordenanza. El pueblo debía hacer esto, era un mandamiento. El que lo quebrantaba, ¿qué pasaba? Pecaba. Y en cuanto al día de la expiación, como les mandó, el que no se afligía en ese día, era cortado de entre el pueblo. Es decir, hermanos míos, era una fiesta ciertamente solemne, digna de reverencia, la cual debían hacer a su Dios. ¿Recuerdan cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando era niño, subió con sus padres, con María y José, a Jerusalén a celebrar la Pascua a Jehová, conforme el Señor había mandado? Porque así debían hacer. Y también nuestro hermano Pablo, por causa de los judíos, quiero que leamos en Hechos 18. Esto mientras estaba ciertamente el templo, y por causa de los judíos también hacía así. Hechos 18, versículo 19 al 21. Para ver cómo le llama aquí también la Escritura. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Capítulo 19, versículo 21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Capítulo 20, versículo 16. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Recuerdan? Estaba la fiesta de la primicia y tenían que contar 7 semanas, hasta el día 50. Y esta era la fiesta que él se estaba apresurando por estar allí, en Jerusalén, si le fuese posible, dice.
llega, ofrece su voto, como leemos también en el libro de Hechos, lo toman allí los judíos en el templo. Y miren el capítulo 24, versículo número 11. En cuanto a la obra que él hace, ¿cómo le llama nuestro hermano Pablo? Y esto ya habiendo sido apresado y hablando delante de Félix. Dice, versículo 11 del capítulo 24. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Esa obra de guardar esa fiesta le llama adorar. Entonces, hermanos míos, tenemos todas estas palabras. Fiesta solemne, santa convocación, convocar asamblea, congregar, reunir al pueblo, o como le llama aquí también, subir a adorar. Y miren que usa la palabra congregar, reunir al pueblo. Que no nos es distinta, mis hermanos, a cómo se habla de las reuniones de la iglesia, porque también es la reunión del pueblo, es la reunión de la iglesia. Y quiero que leamos en Hechos 2. Entonces, el Señor nos salva, ¿para qué? Para que le sirvamos. ¿Y qué es servirle? Conforme dijo Moisés también a Faraón, iremos tal y tal, con esto y esto, porque debemos celebrar fiesta solemne a Jehová. Entonces, servir a Dios es hacerle fiesta solemne. Y las fiestas solemnes son las santas convocaciones, las reuniones del pueblo, las asambleas, o el estar congregados. Y Hechos 2, miren cómo habla acerca de cómo comenzaron a ser los santos. Versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comunión unos con otros y en las oraciones. Perseveraban así ellos. El versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Allí, mis hermanos, ahora cobran sentido todos esos salmos, que vamos a leer luego algunos en un momento, que hoy en día muchos han menospreciado y no entienden porque no han entendido la doctrina de los apóstoles. Y así los hermanos tenían comunión unos con otros. Recuerdan que leímos en una de las enseñanzas anteriores cómo la iglesia se reunía a orar por Pedro. Era una reunión de iglesia. Era una convocación. Y se habían convocado, se habían reunido, se habían congregado para orar por nuestro hermano. Era importante. No era cualquier reunión. El capítulo 5, versículo 42. También lo hemos leído, vamos a volverlo a leer, dice. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 11. Versículo 25 y 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren cómo le llama, se congregaron. Congregad, leímos en Joel, es congregar. Y se congregaron allí todo un año, dice, tanto Saulo como Bernabé, todo un año con la iglesia. Capítulo 15. Reciben las cartas, las llevan. Y dice versículo 30 y 31 de Hechos 15. Así pues,
los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Reuniendo a la congregación, reuniendo al pueblo, convocando al pueblo, teniéndolos allí juntos. Leímos también en Hechos 20, vamos a volverlo a leer. Hechos 20, el versículo 7, dice de esta manera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Reunidos los discípulos. Una reunión, que es una convocación, una asamblea también, mis hermanos. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Vamos a leer en versículo 23. Primeramente, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, miren, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Le llama reunión. Y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando os reunís, hay estas cosas. Cada uno tiene. Había participación de los santos en la reunión de la iglesia. Esto ya también lo hemos aprendido por la doctrina del Señor, cómo debemos participar en los cultos de nuestro Dios. Conforme también eran los cultos como también dejó nuestro hermano David. Cómo se hacían también. Y los sacrificios que hoy en día tenemos. Los cuales no hablaremos ahora, pero esta era una reunión de la iglesia. Y cada uno tenía esto. El texto también que se conoce bastante, pero no se guarda. Hebreos 10. Versículo 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es semejante a lo que dice allá en Hechos de la comunión unos con otros. Y dice, ¿cómo se debe hacer esto? No dejando de congregarnos. Al congregarse hay una obra, el estimularse al amor y a las buenas obras, o la comunión unos con otros. Entonces, esto debemos hacer no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y aquí cuando habla como algunos tienen por costumbre, no los está alabando. No, los está poniendo como que están haciendo mal. Y miren, le está hablando a los hebreos. Y claro, ellos al oír esto, oye, no dejando de congregarnos. Y uno recuerda las escrituras de la ley, eran congregación, las reuniones del pueblo. No debíamos de dejar de hacer esto. Ahora nosotros no debemos dejar de hacer esto. No dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No es costumbre buena el dejar de congregarse. Por eso decía al principio, mis hermanos, cómo hoy en día muchos evangélicos han dejado esto, porque no han entendido qué es la iglesia de Dios. No han entendido qué son estas reuniones. No han entendido quién está en medio de la iglesia cuando la iglesia está reunida. Por eso la menosprecian y tratan de calmar sus conciencias diciendo, bueno, estamos en una situación distinta, la misericordia de los presidentes por nosotros. No, desde nuestras casas tenemos nuestra congregación virtual y tantas cosas que han inventado.
cuando Dios no dijo así. Había un lugar en el cual debían ir ellos para subir a adorar. Ahora esa es la reunión de la iglesia. Para servirle a Él, para hacerle fiesta. Amados míos, cada vez que nos reunimos son nuestras asambleas. El día señalado de nuestra fiesta solemne, nuestra santa convocación, nuestra reunión como iglesia, el congregarnos, el reunirnos como pueblo, las podemos llamar así, porque la gloria de esta casa es mayor. Vamos a leer en Santiago, capítulo 2. Santiago 2, versículo 1 y 2, dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y va a seguir hablando del mal juicio que hacía. Pero miren cómo le llama: si en vuestra congregación. Entonces, hermanos míos, entra uno, dice, sea pobre o sea rico, pero entra en vuestra congregación. Entonces, amados, estas escrituras nos testifican que los santos se reunían, el pueblo se congregaba, conforme el testimonio dado a Israel, porque este es un mandamiento de Dios a los santos, el reunirse, el congregarse. Y amados, creo que esto también tiene que ver con la profecía. Miren, Génesis 49. Génesis 49, versículo 10. Dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. Ahora quiero que leamos en el Salmo 22. Y cuando habla del cetro de Judá, hermanos míos, entendamos del legislador, que es Jesucristo. A él se congregarán los pueblos. El Salmo 22 dice de esta manera, versículo 22, el Señor Jesucristo hablando dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Y quién está en medio de la congregación cuando los santos se reúnen? El Señor Jesús. En medio de la congregación dice: te alabaré. Que también le llama: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Y dónde se debían pagar los votos? En el lugar que Jehová escogiere. Delante de los que le temen. Mis votos pagaré allí. Y mi alabanza será de ti en la gran congregación. Y el Salmo 107, versículo 3, dice, vamos a leer desde el versículo 1 al 3, dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Entonces, hermanos míos, a Él se congregarán los pueblos. Y cuando nos reunimos como iglesia, venimos delante de Él. O como hemos cantado, ante su presencia. Porque su presencia está en medio de nosotros cuando nos reunimos. Venimos así delante de Él, conforme a la profecía. Y Él está en medio de nosotros. En medio de la congregación te alabaré, mis votos pagaré delante de los que le temen.
Ven, hermanos míos, conforme a las profecías. Es la reunión que tenemos como iglesia, como santos. Ahora, como les decía hace un momento, ahora cobran sentido la gran mayoría de los salmos que hablan acerca de la casa de Dios, del lugar de su morada. Por eso cantamos los salmos, entendiendo a qué se refieren cuando allá hablaban acerca de la casa de Jehová. Allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo es eso de subir allá? Es la congregación, reunirnos como iglesia. Es así, es esa verdad. Y quiero que leamos, miren, el Salmo 26. Vamos a leer algunas escrituras. Salmo 26. Salmo 26, versículo 8. Miren lo que expresa nuestro hermano David. Dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Ese era el tabernáculo que estaba en aquellos días. El lugar de la morada de tu gloria. Donde tú moras, tu gloria, tu presencia. La habitación de tu casa. Mire, he amado. Había amor por ese lugar. El 27:4, miren lo que él pide. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, como dirá en el 63, para ver tu poder y tu gloria. Amados míos, miren, David estaba en el desierto y él sabía, porque aún no tenía la revelación completa del Evangelio como ya nosotros lo entendemos, que allí estaba el lugar de la morada de Dios. Y él anhelaba, estando en el desierto, ir hacia ese lugar, porque lo amaba, como lo ha dicho en el Salmo 26. Quería ver su poder y su gloria. Ahora nosotros no tenemos que ir hasta Israel. No, cuando nos reunimos como iglesia, aquí está su poder y su gloria. Esta es la habitación de su morada. Entonces debe ser el lugar anhelado. Y podemos expresar estas mismas palabras. Una cosa demandar a Jehová y esta buscar. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y leemos en Hechos que nuestros hermanos se reunían todos los días. No era algo malo. Era algo bueno. Y miren, así lo anhelaba David. Pero hoy en día los hombres no. Y ha acontecido algo. En las congregaciones de los evangélicos. Sí, el culto central, el día del culto central, como ellos le han llamado, que es el día domingo, a ese sí van, no faltan. No, pero el de la semana, que es el culto de enseñanza, o que es el culto de oración, no, ese no es tan importante. ¿Saben por qué? Porque no han entendido qué es ser convocado por Dios para servirle a Él. No han entendido qué es venir delante de Él, ante su presencia, y que es amar el lugar de su morada. Salmo 84. El Salmo 84, desde el versículo número 1 al 4. Dice de esta manera, los hijos de Coré, o para los hijos de Coré, perdón. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Miren, anhela mi alma y aún ardientemente desea. Dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Miren, ponían sus nidos las aves allí, en la casa de Jehová. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hermanos míos,
que estemos congregados hoy es una bienaventuranza. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Que estemos reunidos es un bien de nuestro Dios a nosotros. Versículos 9 y 10 dice: Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Miren, un día en tus atrios, ni siquiera el lugar santísimo, sino un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día allí que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escogería eso. Por eso, mis hermanos, cuando nos reunimos, ¿qué es lo que el Señor nos ha instruido? Que ese tiempo lo vamos a apartar para Él y que no vamos a atender otra cosa. Dejamos de trabajar, ¿para qué? Para venir delante de nuestro Dios, los días que nos congregamos. Y todo lo demás se convierte ya en algo que no es necesario, sino lo necesario ahora es venir delante de Dios y servirle. Y según el día y los tiempos que tenemos, lo hemos apartado para eso, para venir así delante de Dios. Por eso dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, mis hermanos, miren cómo el anhelo de nuestros hermanos por la casa de Dios, por habitar en su santuario, y cómo lo tenían en estima, como también leímos en Levítico: mi santuario tendréis en reverencia. Salmo 65, versículo 1 al 4, dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que tú atrajeres, para que habite en tus atrios. Es una bienaventuranza, mis hermanos, esta de venir ante Dios, ser saciados del bien de su casa, de su santo templo. Y aquí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ven cómo podemos entender, mis hermanos, todos esos salmos conforme la doctrina también de nuestro Dios? Finalmente, Salmo 68, versículo 26. Miren cómo dice la Escritura: Bendecid a Jehová, a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Bendecid a Dios en las congregaciones. Nosotros, los de la estirpe de Israel. Entonces, amados míos, la iglesia tiene sus santas convocaciones, sus fiestas solemnes, sus reuniones, o los días que se congrega también. Si es todos los días, es bueno, así también, para venir delante de Dios y servirle, hacer culto a Él y hacer conforme Él ha mandado. Y como nuestros hermanos anhelaban y amaban el lugar de su morada. Y así el Señor nos conceda seguir haciendo también en todo tiempo, mis hermanos. Amén. Oremos al Señor. Señor mío, tuya es la gloria, Señor, la alabanza en Sión, en tu iglesia. Y aún, mi Señor, a ti es la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Porque así tú has hecho las reuniones de tu pueblo gloriosas, Señor, las más grandes, por cuanto tú estás en medio de ellos. Muchas gracias, mi Señor, porque tú nos has enseñado esto. Nos has dado el venir delante de ti
ante tu presencia, tus atrios, al lugar de tu morada. Y así rendirte culto, Señor, servirte. Hacer fiesta solemne delante de ti, mi Señor. Te ruego así, nos concedas perseverar hasta el fin y traer delante de ti, traer a esta casa todas nuestras ofrendas, nuestros votos, nuestros sacrificios, nuestros holocaustos, que son espirituales, los cuales tú también nos has enseñado a rendirte y ofrecerte, Señor. Así te ruego, mi Señor, nos sigas concediendo hacer delante de ti, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por tu verdad. Amén.